Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de una de las celebridades más queridas y comentadas de los últimos tiempos. Sí, estoy hablando de él, de nuestro queridísimo Can Yaman. Y prepárense porque lo que vamos a revelar hoy es algo que ni siquiera sus fans más acérrimos esperaban. Un percance, un suceso inesperado, algo que lo dejó literalmente sin palabras. Sí, han oído bien, sin palabras. ¿Se imaginan a Can Yaman, ese torbellino de carisma y elocuencia, mudo ante una situación? Pues quédense conmigo hasta el final porque la historia es de esas que te dejan con la boca abierta y con ganas de saber más. Y antes de empezar, si todavía no lo han hecho, les invito encarecidamente a darle a ese botón de suscribirse y a activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. No se arrepentirán. En el universo del espectáculo, siempre estamos atentos a cada movimiento de nuestras estrellas favoritas. Y Can Yaman, con su presencia magnética, su talento innegable y, seamos sinceros, su atractivo físico que ha conquistado medio mundo, siempre es noticia. Lo hemos visto triunfar en series que han batido récords, lo hemos admirado en campañas publicitarias de renombre y hemos seguido de cerca su vida, tanto profesional como personal. Desde sus inicios en Turquía hasta su explosión mediática a nivel internacional, cada faceta de su carrera ha sido analizada, celebrada y, en ocasiones, objeto de intensos debates. Hemos sido testigos de su transformación, de su dedicación al aprendizaje de idiomas, de su incursión en proyectos ambiciosos y de esa energía arrolladora que proyecta en cada aparición pública. Pero hay facetas de las celebridades que rara vez salen a la luz, momentos de vulnerabilidad, de sorpresa, de impacto. Y precisamente eso es lo que nos ocupa hoy. Resulta que Can Yaman, en una entrevista reciente, compartió un episodio que hasta ahora se mantenía bajo llave. Un detalle curioso, un momento insólito que lo pilló completamente desprevenido. Y la clave de este relato no está tanto en la magnitud del evento, sino en la reacción de Can Yaman, un hombre acostumbrado a estar siempre en el centro de atención, a dominar las escenas y a responder con esa chispa que lo caracteriza. Imagínense la escena. Can Yaman, el ídolo turco que ha traspasado fronteras, se encuentra en una situación cotidiana, o al menos eso pensábamos. Los detalles precisos del lugar y el momento no son lo más relevante, lo importante es el factor sorpresa. Él mismo ha descrito cómo de repente sucedió algo que lo desconcertó por completo. No fue un tropiezo, no fue una pregunta incómoda de un periodista, ni siquiera un encuentro inesperado con una fan desbordada. Fue algo mucho más, fundamental. Algo que afectó a su capacidad de comunicación en un instante crucial. Y lo que más llama la atención de esta anécdota es la sencillez con la que Can lo cuenta, pero al mismo tiempo, la intensidad del impacto que tuvo en él. Según relata el propio Can, el percance tuvo que ver con, bueno, antes de revelarles el que quiero que se pongan en su piel. Piensen en ustedes mismos, en ese momento en el que están hablando, interactuando, expresando sus ideas, y de repente, ¡zas! Se les va la voz. No un carraspeo, no una tos leve, sino una pérdida total, momentánea, pero absoluta, de la capacidad de emitir sonido. Can Yaman, acostumbrado a declamar diálogos intensos, a seducir con su voz, a proyectar seguridad en cada palabra, se encontró de repente en una situación surrealista. Él mismo ha confesado que la primera reacción fue de incredulidad. ¿Qué está pasando? ¿Soy yo? ¿Me está pasando esto a mí?, se preguntaría. Es como si los mecanismos más básicos de su ser hubieran decidido tomarse un respiro inesperado, un respiro del que él no tenía control alguno. La sorpresa inicial debió ser abrumadora, un shock que lo devolvió a una fragilidad que quizás, en su vorágine profesional, había relegado a un segundo plano. El contexto era aparentemente una conversación, quizás informal, quizás importante, pero lo que es seguro es que requería su intervención vocal. Y en ese preciso instante, cuando iba a articular una frase, nada. Absolutamente nada. Un silencio sepulcral emanó de donde deberían haber salido sus palabras. Can Yaman, en sus propias palabras, se quedó paralizado. No por el miedo, no por la vergüenza, sino por la pura estupefacción. Es como si su cuerpo, de forma automática e incontrolable, hubiera decidido tomarse un descanso forzoso y sin previo aviso. La imagen mental es poderosa, un hombre cuya profesión se basa en el dominio del verbo, completamente incapaz de producir un sonido. La ironía de la situación,
para alguien que ha cautivado a millones con su elocuencia y su poderosa voz, es de una magnitud considerable. Se puede imaginar la mirada de desconcierto en su rostro, la CEO. Fusión inicial ante un fallo tan básico y fundamental de su propia biología. Y aquí es donde reside el enigma y el encanto de esta historia. ¿Qué hizo Kanyaman en ese instante de mudez involuntaria? ¿Se puso nervioso? ¿Intentó forzar la voz? ¿Se limitó a gesticular? Pues, según él mismo, entró en un estado de shock bastante cómico. Intentó hablar de nuevo, y lo mismo. Ni un susurro, ni un sonido. Era como si su laringe se hubiera declarado en huelga. Imaginen la escena, él con esa presencia imponente intentando comunicar algo y solo obteniendo silencio. La ironía de la situación, para un actor cuya carrera se basa en la voz y la expresión, es palpable. La anécdota, al ser contada por él mismo, adquiere un tinte de humor negro, de autocrítica y de asombro ante lo inesperado. Es la demostración de que por muy famoso y preparado que uno esté, sigue siendo humano, sujeto a las imprevisibles fluctuaciones del cuerpo y la mente. El hecho de que él mismo lo califique de cómico, es revelador de su capacidad para relativizar y encontrar el lado ligero de las situaciones, incluso de aquellas que lo dejaron temporalmente sin su herramienta de trabajo más importante. Lo más intrigante de este relato es la especulación que podría generar. ¿Fue algo físico? ¿Un problema de estrés? ¿Una reacción inesperada a algo que consumió? Kanyaman no ha dado detalles escabrosos sobre las causas exactas, y sinceramente, tampoco es necesario. Lo valioso es la vivencia, la anécdota y sobre todo, su capacidad para reírse de sí mismo después del susto. Él lo ha contado como un momento de aprendizaje, como una pequeña lección de humildad que la vida le dio. Le recordó que a pesar de toda la fama y el control que pueda sentir sobre su persona, hay aspectos de nuestro cuerpo que son autónomos y que a veces, nos juegan pasadas inesperadas. Esta reflexión sobre la autonomía del cuerpo y la fragilidad de los mecanismos biológicos es un tema universal que resuena en todos nosotros. Nos recuerda que por mucho que planifiquemos y controlemos nuestras vidas, siempre habrá factores externos e internos que escapan a nuestra voluntad. Y en el caso de Kanyaman, un actor cuya carrera depende intrínsecamente de su control vocal, esta experiencia debió ser especialmente impactante. Piensen en la importancia de la voz en la vida diaria, y más aún, en la de un actor. La voz es su herramienta principal, su medio de expresión por excelencia. Perderla, aunque sea por unos instantes, debe ser una sensación desoladora y a la vez cómica. Kanyaman, lejos de ocultar este episodio, lo ha compartido con una franqueza que lo hace aún más cercano. No se trata de un error de guión, ni de un momento incómodo en una alfombra roja. Se trata de algo mucho más íntimo y personal, un recordatorio de la fragilidad de nuestros propios mecanismos. Es la demostración de que detrás de la imagen pública cuidadosamente construida, se esconde un ser humano con sus propias vulnerabilidades. Esta apertura es lo que genera empatía y fortalece el vínculo con sus seguidores, quienes pueden identificarse con esa sensación de pérdida de control ante algo tan básico como la propia voz. Lo que este percance le enseñó, según sus propias palabras, es la importancia de la comunicación no verbal. En ese momento en que su voz lo traicionó, tuvo que recurrir a otras formas de expresarse. Quizás una mirada, un gesto, una expresión facial. Y se dio cuenta de que a veces, esas formas de comunicación son igual de potentes, si no más, que las palabras. Fue un ejercicio de improvisación en la vida real, donde el escenario era el mundo y su cuerpo era el que dictaba las reglas. Esta revelación es uno de los aspectos más valiosos de la anécdota. Nos muestra cómo un contratiempo puede convertirse en una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. Kanyaman, a través de esta experiencia, aprendió a valorar y a utilizar con mayor conciencia otros canales de comunicación, enriqueciendo así su capacidad expresiva, tanto dentro como fuera de su profesión. La habilidad para comunicarse sin palabras es, en sí misma, una forma de arte y esta experiencia lo habrá dotado de una nueva perspectiva en ese sentido. Y aquí viene lo más interesante para nosotros como espectadores, ¿cómo reaccionó el entorno? ¿Se dieron cuenta los demás de lo que estaba pasando? ¿Intentaron ayudarlo? Kanyaman ha insinuado que al principio, la sorpresa fue tal que quizás no todos comprendieron la magnitud de lo que le ocurría. Pero al ver su cara de desconcierto, de sorpresa, y al notar su intento frustrado de hablar, es probable que la gente a su alrededor se diera cuenta de que algo inusual estaba sucediendo.
Imaginen la escena desde fuera, el apuesto Kanyaman, con una expresión de pura incredulidad, intentando decir algo y sin lograrlo. Las miradas de confusión, las preguntas silenciosas en los ojos de quienes lo rodeaban, debieron crear un ambiente cargado de expectación y, quizás, de cierta incomodidad para Ellen. Ese instante. Sin embargo, su posterior capacidad para compartirlo con humor sugiere que el incidente, aunque impactante, no lo dejó marcado por la vergüenza, sino por una lección aprendida. Esta anécdota, aunque pueda parecer menor en comparación con las grandes noticias que solemos ver de las celebridades, nos revela un lado humano y vulnerable que todos apreciamos. Nos muestra que detrás de la imagen pública impecable, hay personas con sus propios percances, sus propios momentos de debilidad y, sobre todo, su capacidad para superarlos y aprender de ellos. Y Kanyaman, con su honestidad, nos invita a reflexionar sobre nuestras propias experiencias, sobre esos momentos en los que de repente algo deja de funcionar como esperamos. Es un recordatorio de que la fama no exime de las peculiaridades de la existencia humana. Al contrario, en ocasiones, parece que las situaciones más inesperadas son precisamente las que nos aterrizan y nos recuerdan nuestra propia humanidad. Para finalizar, este inesperado percance de Kanyaman, que lo dejó sin palabras, no es solo una anécdota curiosa. Es un recordatorio de que la vida está llena de sorpresas, y que incluso los más seguros de sí mismos pueden ser sorprendidos por su propio cuerpo. Es una invitación a la reflexión sobre la comunicación, la vulnerabilidad y la importancia de ser capaces de reírnos de nosotros mismos. Y por supuesto nos da la oportunidad de apreciar aún más a Kanyaman, no solo por su talento y su carisma, sino por su humanidad y su autenticidad. Nos muestra un aspecto de él que va más allá del personaje público, revelando al hombre detrás de la estrella, con sus miedos, sus asombros y su admirable capacidad para convertir un momento de desconcierto en una enseñanza valiosa. Esta historia, en definitiva, lo humaniza y lo acerca aún más a su audiencia, demostrando que la verdadera conexión se forja a través de la autenticidad y la transparencia. Así que, mis queridos seguidores, espero que hayan disfrutado de esta historia tan peculiar como reveladora sobre Kanyaman. Ha sido un placer compartirla con ustedes. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta aquí y por su compañía constante. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta anécdota. ¿Les ha pasado algo similar? ¿Qué harían ustedes en una situación así? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que leo todos y cada uno de ellos. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.